Hola, hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente por acá con un reto. Vamos con el reto 2 de préstamos de bicicletas. Voy a dejarles acá 5 segundos para que pausen el video y lean el contexto. Luego entonces lo que nos está solicitando este reto es realmente construir dos métodos. Nos dice pues que los préstamos de bicicleta en la empresa se han incrementado y ellos necesitan saber entonces primero consultar cuáles son las primeras tres estaciones o las estaciones que más cantidad de préstamos de bicicletas tienen, ordenadas de mayor a menor, solo tres, o sea, un conjunto, un arreglo de estaciones. Entonces crear un método que se llama consultar estaciones más usadas, cuál recibe ese arreglo y va a devolver un arreglo solo con tres estaciones, las cuales van a ser las que más tienen cantidad de préstamo de bicicletas, ¿cierto? De mayor a menor. Si hay dos que tienen la misma cantidad, se va a colocar de primero la que primero se encuentre en la posición del arreglo original y seguida de la siguiente. Y el otro método que nos están solicitando sería Get Balance de Bicicletas, que no va a recibir ningún parámetro de entrada y que va a devolver un tipo de dato HashMap que simplemente es un diccionario de datos, un diccionario de mapa con la clave de tipo string y el valor de tipo integer, ¿sí? Para eso pues ya deben tener muy claro que es un diccionario de datos, simplemente es parecido a un arreglo, pero la diferencia es que sus índices no van a ser unos números numéricos, sino que uno define de qué tipo va a ser el índice, en este caso de tipo string, ¿cierto? Entonces ellos tienen la característica de que la clave no puede repetirse, o sea, no puede haber la misma clave varias veces dentro del hash map, porque esa es la que va a diferenciar o va a ser como el índice para encontrar el valor. Listo. Adicionalmente, pues que tiene unos métodos diferentes de los arreglos, las funcionalidades. Listo, entonces en el ejercicio solo vamos a crear entonces estas dos clases. La clase bicicleta es la misma que se tenía del reto 1, no cambia, y la estación lo que vamos a hacer es simplemente entonces va a tener tres atributos y estos correspondientes métodos, ¿cierto? Los get de ubicación, bicicleta y cantidad, y la lógica que necesitamos crear entonces serían estos dos. Vamos a mirar entonces las condiciones. El reto nos dice que implemente las clases bicicleta y estación como se muestra en el diagrama con sus respectivos constructores y getters. Para la implementación del método estático, consultar estaciones más usadas, note que tiene un parámetro y es un arreglo de estación que representa una lista de todas las estaciones con las que cuenta la empresa. La función debe retornar un arreglo con las tres estaciones que tienen la mayor cantidad de préstamos ordenadas de mayor a menor. En caso de encontrarse dos estaciones con la misma cantidad de préstamos, debe aparecer en el mismo orden en que se encuentra en la lista original. Eso es lo que ya les había dicho previamente. El tercero, para la implementación de la función getBalance de bicicletas, debe retornar un diccionario HashMap con la cantidad de bicicletas que hay de cada tipo en la estación. Los pares ya de valor son un string, que es el modelo de la bicicleta, y un integer con la cantidad de bicicletas de ese tipo dentro de la estación dada. Listo. Por ejemplo, estándar 6 y premium 5. Listo, entonces estos serían como los datos de entrada que vamos a configurar en nuestra clase principal para hacer los casos de prueba. Vamos a hacer un arreglo con 5 estaciones con estos datos y vamos entonces a probar lo que nos devuelve la invocación del método consultar estaciones más usadas. Nos debería devolver para estos datos de ejemplo estos tres datos en este orden. En la primera posición del arreglo sería entonces la estación de Rosales con 800 bicicletas prestadas, que es la que más tiene de todo, ¿cierto? Después le sigue la de San Cristóbal, que inicialmente está en la posición del elemento 4, pero del arreglo original, pero va a quedar en la segunda posición. 300, y ya por último la ubicación de la que está en pies descalzos, que es el elemento 0, con 250. Nuevamente se prueba con otros datos diferentes, aquí están, y nuevamente pues invocamos el mismo método y nos debe ya devolver esto, ¿cierto? Entonces vemos que la primera que se encuentra con la mayor cantidad sería, aunque se repiten estas dos, 820, pero como se encuentra la primera Rosales, entonces ubicamos en el primer elemento del arreglo de salida la de Rosales, después Miraflores y por último San Cristóbal con 300. Ya para el caso de prueba 3 tenemos un arreglo de bicicleta
que es esta, que va a estar contenido dentro de un objeto tipo estación, el cual vamos entonces a utilizar para o instanciar para llamar e invocar el método getBalanceBicicletas, y nos debe devolver entonces es un hash map con estos valores. Listo, aquí nos indican cómo debe ser la firma entonces de las dos clases, estación y bicicleta, que los voy a dejar entonces un momento parado también para que lo validen. Esto es lo que vamos a mapear inicialmente entonces en nuestro código. Vemos que utilizamos la librería Arise para manejar arreglos y otra librería que también está en java.util, que es la hashmap, para manejar los diccionarios de mapa. Listo, los tres datos miembros, su correspondiente constructor, get bicicleta, get cantidad de préstamos, y los dos métodos entonces que necesitamos codificar. Y aquí entonces en bicicleta los dos tipos miembro, id y modelo, tipo string, su constructor, y correspondiente get y id, get modelo. Eso es todo, vamos a la codificación. Bueno, entonces aquí ya he creado un proyecto, lo llamé reto 2 préstamo bicicletas, y he creado pues en la clase principal reto 2 préstamo bicicletas y las clases que debemos entregar, que es bicicleta y estación. Entonces aquí estoy parado sobre bicicleta, está la codificación de bicicletas, y vemos pues es la misma firma que nos solicitan en el documento. Tenemos entonces aquí simplemente los dos datos private de tipo string, id modelo, su correspondiente constructor que recibe como parámetros el id y el modelo, todos dos de tipo string, y llenamos entonces los datos miembros y sus correspondientes métodos getID y getModelo, que nos devuelve tanto el id como el modelo. Listo, esto no tiene ninguna ciencia, ya todos deberíamos saber codificar esta clase. Vámonos entonces para la clase estación. Vemos pues que aquí importamos el java.util arrays, el hashmap y también el map. Utilizo el map, la librería map. La definición de la clase, entonces definimos primero nuestros tres datos miembros, que es la ubicación de tipo string, un arreglo de tipo bicicleta, que es, lo vamos a llamar bicicletas, y un entero que vamos a llamar cantidad de préstamos, todos tres de acceso private. Continuamos con el constructor, vemos pues que se llama igual que el constructor, el método que se llama igual que la clase, nos va a recibir los parámetros de ubicación, que es tipo string, bicicletas, que es de tipo bicicleta, de arreglo bicicleta, y un entero que es cantidad de préstamos, y los llenamos entonces sus correspondientes datos miembros. Hacemos referencia con esto al dato miembro con la palabra reservada. Esto ya lo deben tener muy claro, ¿cierto? No debe tener ningún problema ya para entender qué es lo que estamos haciendo acá en el constructor. Su correspondiente entonces métodos get de ubicación, get de bicicleta y get cantidad, que vamos a devolver el acceso a las variables desde otra clase, que van a ser public. Vamos a entonces poder acceder a estos datos que son privados. Por acá retornamos la ubicación, bicicleta y cantidad de préstamo. Listo, tampoco tiene ninguna ciencia. Vamos entonces ahora sí a la codificación de los métodos que nos solicitan. Este nos dice que va a ser un método estático, lo que indica que va a ser un método que podemos instanciar podemos invocar sin tener que instanciar un objeto de la clase estación, simplemente con el nombre de la clase, o sea, estación.consultar estaciones más usadas, podemos invocar ese método. Entonces aquí lo que nos indica es que procedemos a indicar qué tipo de dato vamos a devolver. Vamos a devolver un arreglo de tipo estación, este es el nombre del método que nos solicitan, y como parámetro de entrada vamos a ingresar un arreglo de tipo estación, que lo vamos a llamar estaciones. Listo, entonces lo que hago es a estación creo un arreglo que es el arreglo que voy a devolver con las tres estaciones que tienen mayor cantidad de préstamo de bicicletas. Entonces de una vez lo defino acá, ¿cierto? Un arreglo tipo estación, un arreglo de estaciones de estación, que lo llamo resultado, y que va a ser de 3 posiciones, o sea 3 elementos. También creo una copia, un arreglo de estaciones 2, ¿sí? El cual lo que voy a hacer es copiar el arreglo que recibo como parámetro de entrada, porque yo lo que hago dentro de este método, lo que hicimos para dar solución a esta solicitud, es que vamos a organizar los 3 primeros elementos de este arreglo. Pero entonces si lo organizo en como los arreglos se pasan como por parámetro de referencia, lo que indica que al hacer algún cambio dentro del método se está haciendo un cambio dentro de esta variable de arreglo, entonces se hace un cambio al arreglo original, y eso es lo que no quiero. Listo, entonces para ello simplemente hago una copia de este arreglo de estaciones en estaciones 2, y lo hago con esto, invocando el método de java.util
till.writes, que se llama copy of branch. Copy of branch me copia un rango, una porción de un arreglo en otro. Como yo necesito que me copie no una porción sino todo el arreglo original, entonces le digo que me copie el arreglo estaciones, que es este que recibimos, desde qué posición, desde la inicial, que es la posición 0, hasta qué posición, hasta la final, que sería la cantidad de elementos que tiene esto. Entonces esto es lo que estoy haciendo acá, copy of branch, copiando todo el arreglo original dentro de estaciones 2. Listo, una vez lo tenga ahí en estaciones 2, ya puedo entonces creo una variable de tipo estación, o sea un objeto de tipo estación que lo voy a llamar estación auxiliar, que lo utilizo para intercambiar posiciones cuando voy a organizar elementos dentro de el arreglo estaciones 2. Listo, entonces voy a ejecutar, como solo necesito los 3 estaciones con mayor cantidad de préstamos, entonces simplemente voy a hacer un ciclo exterior que va a recorrer desde 0 hasta menor que 3, o sea, desde 0 hasta 2, o sea, va a recorrer 3 veces, va a iterar 3 veces, y dentro de cada iteración yo lo que hago es organizar o sacar el mayor valor de estaciones 2 y lo coloco en la ubicación de la i, ¿cierto? En la posición de la i, o sea, si cuando i entra valiendo 0, entonces voy a almacenar el mayor valor de todo el arreglo. Cuando i vale 1, entonces voy a almacenar en la posición 1 del arreglo resultado el mayor valor restante sin pues excluyendo el primero, ¿cierto? O sea, el segundo valor mayor de todo el arreglo. Y cuando entra valiendo 2, hallo en la posición 2, ubico en resultado en la posición 2, ubico el mayor valor tercero que está en el arreglo de estaciones. Listo, esto es lo que hago en este ciclo for. Recorro 3 veces y dentro del for lo que hago es recorrer desde j en el ciclo for interno. Voy a recorrerlo desde una posición siguiente, no en la misma posición de la i, sino si i vale 0, entonces j va a recorrer desde 1 hasta el final. Si i vale 1, j va a recorrer desde 2 hasta el final para recorrer los elementos de ahí, verificando cuál es el mayor y ubicarlo en esa posición. Listo, entonces esto es lo que hago para ir de j desde i mayor más 1 hasta j menor que el tamaño del arreglo. Entonces pregúnteme si estaciones en la estaciones 2, en la posición i.get cantidad de préstamos para acceder entonces al valor que tiene este objeto de estación dentro de la posición i del arreglo. Entonces cantidad de préstamos de esa estación en la posición i es menor que cantidad de préstamos que está en la posición j. Si es menor es porque hay que hacer un intercambio, entonces ingresa al if y lo que hago es una variable auxiliar, almaceno estaciones 2 sub j para no perder este valor, porque necesito entonces ir a llevar en la posición j. Si yo llevo de una vez sin intercambiar, sin guardarle una variable auxiliar, se me perdería. Entonces yo llego y guardo acá en la posición j del arreglo, en la estación que está en la posición 1, ya se me reescribe lo que hay en j y se me perdería. Entonces para eso inicialmente lo guardo en otra variable auxiliar, para eso lo creé, que es de tipo estación, lo guardo que está en j, y ya una vez guardado en j puedo escribir el nuevo valor en j, que es la estación en la posición i, estación 2 en la posición i, y ya luego en estación 2 en posición, o sea, eso en j guardo estación 2 en la posición i, en estación 2 en posición i ya le llevo lo que tenía estación 2 en la posición j, que está ya en la variable auxiliar. Listo, hago el intercambio. Entonces él, por cada vez que vaya verificando, o sea, cuando i vale 0, j vale 1, valida si es mayor el de la posición j, hace intercambio, si no, entonces incrementa la j en 1, va valiendo 2 y vuelve y analiza 3, 4, cada vez que haya uno que es mayor al que está en la posición i, lo va intercambiando, y entonces ya en la posición i aseguramos que va a quedar el mayor valor de todos los que faltan, ¿cierto? De ahí para adelante. Y luego cuando termine esa iteración sigue con el siguiente y nuevamente hacemos lo mismo, pero ya desde el siguiente elemento, con i valiendo por ejemplo 1, entonces ya j no va a valer 1 sino desde 2 hacia adelante. Cuando i vale 2, j va a ser de 3 hacia adelante, y ya cuando termina de hacer los 3 primeros en resultado vemos pues que por cada iteración acá ya sabemos que al terminar acá en i de estaciones 2, porque estoy en estaciones 2 organizando, van a quedar en la posición i el mayor valor, y entonces eso lo guardo en la posición resultado i
por cada iteración y ya vuelvo y busco el siguiente. Listo. Al finalizar los dos ciclos, entonces tenemos ya que en el arreglo de resultados tenemos los tres valores que nos están solicitando las estaciones con mayor cantidad de préstamos organizados de mayor a menor. Eso sería lo correspondiente a el primer método. Ahora, el segundo método, que es el de get balance bicicletas, nos indican que debe retornar un valor, un tipo de dato hashmap, o sea, un diccionario de datos de mapa con su clave de tipo string y los valores de tipo integer. Entonces, para eso entonces definimos acá, la definimos como public, que va a retornar ese valor que mencionábamos y que se va a llamar get balance bicicletas y no va a recibir ningún parámetro de entrada. Entonces, internamente, para dar solución a este método, lo que hacemos es crear una variable llamada balance, que es de tipo hashmap, que la vamos a inicialmente pues vacía, la creamos, hashmap, y lo que vamos a hacer es, vamos a ir a recorrer, con esto hacemos un for each, no un for normal, sino un for each del arreglo de bicicletas, ¿cierto? Entonces lo vamos que es el del objeto instanciado, entonces lo recorremos y lo vamos manejando acá, lo vamos almacenando en bicicleta. Listo. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos entonces es validar si con este método del hashmap que contains key me está diciendo que el parámetro que yo le estoy ingresando aquí de entrada si está dentro de las claves de balance. Como inicialmente balance está vacío, no va a estar, o sea, el primer elemento no va a estar, entonces no va a ir por el if, sino que se va a ir por el else. Entonces, si no, entonces lo que hace es agregármele esa clave o ese registro al diccionario. ¿Cómo se arregla? Mire que aquí difiere el método en los array list, el método es .add, acá se agrega un nuevo dato, es compute. Entonces el objeto que es balance tipo es hashmap, hace uso del método de los hashmap que es put. Lo que estoy agregando es entonces la nueva clave con valor. ¿Por qué lo agrego con 1? Porque si lo encontró dentro del arreglo es porque al menos va a haber una bicicleta. Lo que encontró la primera vez, entonces va a haber al menos una bicicleta, ¿cierto? De ese modelo que estamos viendo. Entonces aquí en bicicleta.getModelo obtengo el string que corresponde al modelo, que va a ser la clave de este hash, y 1 porque al menos tenemos un elemento de esa bicicleta porque lo encontramos. Listo. Entonces eso cuando no lo encuentra, entonces para la siguiente vez, si es ese mismo elemento siguiente de bicicleta es del mismo elemento que ya existe, entonces ya no se iría por el else sino por el if, porque si lo encuentra, o sea, esa clave sí está dentro de balance ya. Entonces lo que haría es simplemente modificar el valor sumándole 1. ¿Cómo lo modificamos? Lo modificamos con el método replace de hashmap, balance.replace, donde le damos inicialmente el parámetro que es la clave, que la clave es el modelo, el string que corresponde al modelo que encontró, que ya existe, bicicleta.getModel, y le sumamos un 1 a este valor. ¿Cómo lo sumamos? Pues primero tenemos que obtener lo que corresponde al getModelo, o sea, a bicicleta.get, o sea, con get y dándole dentro del parámetro el índice, y el índice sería en este caso para los diccionarios de datos el string, o sea, entonces me va a traer el valor que está en balance.get y el modelo corresponde a ese modelo. Entonces una vez que con esto me trae el valor, a ese valor lo casteo porque esto me lo retorna como tipo objeto, lo casteo a tipo integer para poderle sumar el 1. Entonces ya aquí ya tengo el valor incrementado en 1, y lo que hago es con el método reemplazarlo en esta clave. Listo. Entonces aquí lo que está haciendo es sumando 1 al valor de cantidad de cantidad de modelos pues que hay en el arreglo de bicicletas de ese modelo. Listo. Entonces cada vez que encuentre uno que no está, lo crea por acá, y cada vez que encuentre uno que ya está, simplemente le va sumando 1. Eso es lo correspondiente a este método. Una vez termine de recorrer todo el arreglo de bicicletas, ya tenemos entonces el dato hashmap para devolver que nos solicita, ¿cierto? Con su modelo, que es la clave, y su correspondiente valor, cantidad integer de cada modelo. Y ya tenemos entonces resuelto el reto que nos solicitan. Vamos ahora entonces a mirar cómo implementamos en nuestra clase principal las instancias de los
datos para poder hacer las pruebas. Entonces así vemos aquí en el ejercicio nos dan estos datos para los casos de prueba. Para el caso de prueba 1, entonces debo crear 5 estaciones, pero como cada estación contiene a su vez dentro un arreglo de bicicletas, primero voy a crear un arreglo, voy a crear el mismo arreglo para todas las estaciones, o sea, un solo arreglo de bicicletas para invocar toda la creación de todas las estaciones. Por eso acá entonces, bueno, entonces aquí lo que hago es primero, como va a ser utilidad de utilizar ArrayList y HashMap, entonces importo esta, la ArrayList, y adicionalmente pues importé estas otras collection para ordenar, comparator, list, ¿cierto? Y el map para utilizar funcionalidades en el HashMap. Entonces acá lo que hago es primero crear 11 elementos o 11 objetos de tipo bicicleta, ¿cierto? Los instancié entonces con este mismo datos que nos dan para el tercer caso de prueba, que sería, los instancié con estos datos. Si vemos esto, entonces este arreglo de bicicletas es este que está acá para el tercer caso de prueba. B33 Premium, B34 estándar, B45 estándar y así sucesivamente. Los creé, entonces creo 11. Una vez tengo los 11 objetos de tipo bicicleta, ahí sí creo entonces un arreglo de bicicleta con un tamaño de 11. Esto simplemente pues lo creamos así. Ustedes ya deberían tener claro pues que para crear un arreglo simplemente le damos acá el nombre del tipo de que hace el arreglo, abre y cierra corchetes y el nombre de cómo se va a llamar el arreglo, y lo instanciamos, o con esto creamos un nuevo tipo, un nuevo objeto de este tipo, bicicleta, con como los arreglos normales de tener definida su longitud, pues le damos de una vez 11. Entonces creamos el arreglo y aquí lo llenamos, cada una de las posiciones lo vamos llenando. Entonces en la posición 0 del arreglo de bicicletas que acabamos de crear, de bicicletas 1, que es esta, entonces le llevamos el objeto bicicleta 1 que creamos acá. En la posición 1 le llevamos el objeto bicicleta 2, que es este, y así sucesivamente. Entonces aquí ya llené el arreglo de bicicleta. Una vez tengo lleno el arreglo de bicicleta, ya puedo proceder a instanciar cada uno de los elementos de estación. Como entonces con esto nuevamente damos el tipo del objeto de la clase, el nombre que va a tener ese objeto y lo instanciamos. Entonces aquí instanciamos, si vemos, para el primer caso sería pies descalzos, el de bicicleta le doy el arreglo de bicicletas que acabé de definir y la cantidad de prestados 250. Para Rosales, para el segundo sería entonces Rosales con bicicleta y 800, Miraflores bicicletas y 220, Campo Amor bicicleta 220, San Cristóbal bicicletas 1 y 300. Esto corresponde entonces a estos datos. Una vez ya tengo los datos, lo que hago es nuevamente definir un arreglo de tipo estación, lo llamo estaciones 1 y lo creo con 5 elementos, mi estación, y lo comienzo a poblar, ¿cierto? En el elemento 0 de estaciones le llevo la estación 1, en el elemento 1 le llevo la estación 2 y así sucesivamente hasta el elemento 4 que va a tener la estación 5. Una vez ya tenga el arreglo de estaciones ya lleno, lo que hago entonces es invocar estación. Como aquí el método es estático, ¿cierto? Este método es estático, entonces mire que no necesita invocar un objeto de tipo estación o invocar el método a través de un objeto, sino de una vez del nombre de la clase. Estación.consultar estaciones más usadas, y le paso como parámetro el arreglo de estaciones que definimos acá, ¿cierto? Que creamos acá, y él nos devuelve que un arreglo con qué, con 3 elementos. Entonces aquí simplemente nos devuelve el arreglo, que lo llamamos estaciones top 3, ¿cierto? Un arreglo de tipo estación. Y aquí simplemente lo que hago es proceder a imprimir lo que tiene entonces ese arreglo, que serían tres elementos. Listo, aquí iría hasta la cantidad de elementos, de ser esta cantidad de elementos, va a ser 3, y voy imprimiendo. Entonces imprimo la ubicación e imprimo simplemente la cantidad de préstamos, no imprimo pues todo el arreglo de bicicletas, porque la estación también tiene un componente, un dato miembro que es bicicletas, pero no lo imprimo. Listo. Lo mismo hacemos entonces para el segundo caso de prueba, que sería este. Pues simplemente vuelvo y defino las estaciones, utilizo la misma bicicleta, el mismo arreglo de bicicletas, no redefino ese arreglo de bicicleta, sino que utilizo el mismo, simplemente vuelvo y redefino los elementos de estación, ya que cambian en su cantidad de
de préstamo. Entonces la primera ya pies descalzos va a tener 150, la segunda que es Rosales va a tener 820, la tercera que es Miraflores 820, bicicleta, la cuarta que es Campo Amor va a tener 220 y la última, la posición 4, cantidad San Cristóbal va a tener 300. Una vez los tengo, vuelvo y lo pueblo el arreglo de estaciones y vuelvo e invoco acá lo mismo que hicimos en el anterior y simplemente entonces vuelvo y imprimo para validar pues que si nos dé los datos que nos están solicitando. Por último, lo que hacemos entonces para probar el caso de prueba 3, lo que hacemos entonces es primero definimos entonces un tipo de dato hashmap, una variable tipo hashmap con clave de string y valor integer como nos indicaron, y a eso le llevamos lo que devuelva. Ahí sí, en estos momentos sí lo hago a través de un objeto, porque como este método no es static, sino simplemente public, no tiene, entonces lo que hago es un método de instancia, necesito entonces lo hacemos a través de una de las estaciones que ya habíamos definido previamente. Listo, la estación de pues lo hago a través de estación 1 y le doy .getBalance bicicleta, nos va a devolver entonces el hashmap con los correspondientes datos del modelo y la cantidad de bicicletas de ese modelo. Listo, una vez tengo el dato, lo que hago entonces es definir esto en una list para poder entonces aquí hacer un ordenamiento de esa lista, ¿cierto? Entonces lo que hago entonces es llevarlo ahí, que nos devuelva este resultado .entrySet, nos devuelve pues el conjunto de este hashmap, y lo que hacemos es convertirlo a un array list, tipo array list, para poder ordenarlo. Una vez lo tengo ordenado, ¿cierto? Aquí lo ordeno de mayor a menor, ¿cierto? Por eso entonces aquí lo que hago es invertir aquí el orden de la E1, de la E2 y la E1, o sea, me está retornando entonces sí, E2.getVariable menos E1.getVariable. Al invertir este orden acá, nos ordena de mayor a menor. Si quisiera de menor a mayor, pues aquí iría el E1 y aquí el E2. Listo, entonces una vez termine de hacer esto, lo que hago es, esto ya queda ordenado, y lo que hago entonces es ir a imprimir. ¿Cómo lo imprimimos? Pues vamos a ir a recorrer entonces también por un for each que nos devuelve entonces la lista, ¿cierto? Lo almacenamos en E, va a ser un de tipo map string integer, y ya lo que hacemos es que obtenga la clave y el valor, o sea, por cada elemento que va recorriendo de esta lista, lo que hacemos es imprimir la clave y el valor para imprimir el dato. Esto pues no es necesario, esto es simplemente para visualizar el resultado de que esto sí fue pues un hashmap con los valores que nos dan. El ordenamiento realmente no se necesita pues en la entrega del reto, sí, porque esta es la clase principal y nosotros solo debemos entregar las clases bicicleta y estación. Esto es simplemente para visualizar. Entonces procedamos ahora sí a ejecutar entonces el programa, y vamos a validar que si nos dé los datos que aquí empleamos. Entonces nos dice caso de prueba 1, caso de prueba 1 nos debe indicar o devolver que la primera es Rosales con 800, entonces la primera es Rosales con 800, después la sigue San Cristóbal con 300 y pies descalzos con 250, San Cristóbal con 300 y pies descalzos con 250. Para el reto, para el caso de prueba 2, entonces con estos datos nos devuelve que la primera es Rosales con 820, caso de prueba 2 Rosales con 820, la segunda Miraflores con 820, y la tercera San Cristóbal con 300. San Cristóbal con 300. Para el caso de prueba 2 nos debe devolver que las primeras están estándar con 6 y segundo premium con 5. Entonces, este caso, para eso era el ordenamiento que hacíamos en el método principal, estándar con 6 y premium con 5, porque inicialmente el hashmap nos devuelve primero premium con 5 y después estándar con 6, pero ese ordenamiento es simplemente para visualización, pero no, eso no nos lo exigen en la lógica que hay que entregar dentro de los métodos. Listo, eso es todo, espero les haya gustado y hayan entendido. Nos vemos en la próxima.